La base de cualquier sitio web va a ser el texto. En este vídeo vamos a aprender a manejar textos. Voy a crear un documento nuevo, HTML, sin ningún tipo de diseño predefinido, y dentro de este diseño voy a añadir texto. Podría escribir tranquilamente, incluso escribir los contenidos, vemos cómo me lo añade dentro de mi código. Este código, por cierto, requiere una pequeña explicación. Vemos que tiene una etiqueta HTML. Esa etiqueta HTML es la que dentro de ella me va a contener toda mi página. De hecho, de entrada antes me va a definir el tipo de documento para que el navegador sepa cómo tratarlo. Dentro del HTML voy a tener una etiqueta head que va a tener, digamos, la información sobre la página, por ejemplo, el título del documento o, por ejemplo, la codificación, y luego una segunda etiqueta body. En esta etiqueta body es donde se van a añadir los contenidos. Lo primero de todo que voy a hacer es guardar el documento. Voy a guardarlo con el nombre quiénes somos. Lo segundo que voy a hacer va a ser irme a propiedades de la página y ponerle un título, frutas y verduras, quiénes somos. Voy a marcar el tipo de documento que es, XHTML, el tipo de codificación, UTF-8, y ya tengo el documento preparado para empezar a trabajar. Lo siguiente, para maquetar texto, normalmente se va a utilizar primero un texto de prueba y luego más adelante ya añadiremos el texto correcto. Así que me voy a ir al panel de insertar y en la parte de abajo tengo ya instalado una extensión Lorem Ipsum Generator. Esto me va a generar texto en latín, el número de párrafos que yo quiera. Aquí lo tengo, para que yo pueda maquetar con él. Así, por ejemplo, pues puedo aplicar distintos formatos a las distintas partes del texto. Podemos maquetar con HTML, podemos maquetar con CSS y podemos maquetar con una mezcla de ambos. De entrada, podemos ver que tenemos párrafos separados unos de otros con un espacio amplio. Bueno, pues estos párrafos vienen definidos con la etiqueta P. Esa etiqueta P realmente lo que me indica es que tengo un párrafo de estilo además párrafo. Podría tener distintos tipos de encabezados. Además, también voy a poder añadir etiquetas a distintas partes del texto. Por ejemplo, toda esta primera frase, puedo decirle que me la ponga como negrita. Me ha añadido una etiqueta strong. Puedo hacer que determinadas palabras, frases, párrafos salgan también como cursiva, con la etiqueta EM. Estas etiquetas que estoy poniendo, desde preferencias también en la categoría general, puedo hacer que se vean como en vez de strong y EM, como B de bold y I de italic. Son las etiquetas clásicas para estos dos estilos. Voy a dejarlo como está y de hecho voy a quitar ambas etiquetas. Deshaciendo. Lo tengo otra vez como antes. Decía que voy a tener distintos estilos de párrafo. Si yo selecciono en un punto determinado y aprieto la tecla Intro, me vuelve otra vez a poner un separador grande entre el texto que tenía antes y después del intro. Si miro el código, realmente lo que ha hecho ha sido aplicarme una etiqueta de párrafo previa al texto que tenía antes de la aplicación del intro y otra posterior. O sea, realmente lo que ha hecho ha sido crearme dos párrafos. Si en vez de crear dos párrafos yo lo que quiero es que simplemente tenga un retorno de carro, lo que haré será utilizar las mayúsculas intro. Así va a pertenecer todo al mismo párrafo, pero separado con un salto de línea. Esto se ha hecho con la etiqueta BR. La etiqueta BR es un salto sin crear un párrafo nuevo. Ya tengo organizado este texto como quiero y ahora le voy a dar, como decía, formato. Seleccionando, por ejemplo, el primero de los párrafos, en vez de decirle que sea párrafo, voy a decirle que sea encabezado 1. Eso me sustituye la etiqueta P por la etiqueta H1. Utilizando estas etiquetas no solamente consigo que automáticamente me cambie el tamaño y el aspecto del texto, sino que además voy a conseguir que el texto esté organizado. Esto es muy útil a la hora de trabajar con buscadores como Google, por ejemplo. Utilizando las H1, H2 y demás, se mejora muchísimo el SEO de mi página. Puedo seleccionar el segundo párrafo, ponerlo como encabezado 2. Por ejemplo, este tercer párrafo lo voy a dejar como párrafo y voy a añadir un párrafo nuevo. Puedo también añadirlo directamente desde el código. P, cierro la etiqueta, vuelvo a abrir una etiqueta, pongo la barra, el programa automáticamente ya me cierra esa etiqueta y dentro de él puedo abrir de nuevo el Lorem Ipsum y añadir otro párrafo. Aquí tendría ese párrafo. Bueno, pues a este último párrafo le voy a decir que no sea ninguno.
Ya tengo todos estos elementos, todo este código añadido. Lo siguiente que tendré que hacer será trabajar con los estilos CSS para darle formato a los distintos niveles de texto.